Hola, soy el psicoanalista Luis González y nos encontramos con la cuarta presentación de estos temas que le venimos llamando diálogos entre la fe religiosa y el psicoanálisis. El tema que queremos hablar en este momento se titula Emociones que no existían en el Edén. La Biblia cuenta que cuando Dios creó al ser humano, en el libro de Génesis, este maravilloso libro escrito por Moisés 1500 años antes de Cristo, que cuando Dios los creó como seres libres, como personas y entes libres, capaces de elegir y de tomar sus decisiones. Y como demostración de esta libertad que ellos gozaban, los colocó en el jardín del Edén, donde había miles y millones de árboles frutales con las cuales ellos podían alimentarse, más otras cosas que había en la creación que podrían servir de alimentos para ellos. Pero Dios le dijo, hay un solo árbol que no quiero y les pido que no toquen, y como una demostración de la libertad con la cual ustedes gozan, es ese único árbol, no se acerquen, porque el día que ustedes, en su libertad, en su libre albedrío, en su decisión, ustedes decidan acercarse, tocar y comer de ese árbol, lamentablemente van a perder la vida, van a morir. Adán y Eva eh, vieron que la prueba no era tan dramática, la verdad que no era una prueba tan exigente, no era una gran exigencia, un gran pedido de Dios, porque dentro de miles y millones de árboles tan atractivos y tan bonitos que había con diferentes tipos de frutas para alimentarse, un solo árbol que Dios les decía no se acerquen a ese, no tendría que haber sido un gran problema para ellos. Pero la historia bíblica cuenta que finalmente un día se acercaron al árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva dialogó con la serpiente, símbolo de Satanás, y, y la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y Eva le dijo, no, Dios no nos dijo que no comamos de todos los árboles del huerto, simplemente que los frutos de este árbol no comamos. ¿Y por qué no? Y porque vamos a morir. No, eso es mentira. Ustedes no van a morir. Ustedes van a ser como Dios. Si ustedes comen de este fruto, van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. ¿Mm? Y bueno, en ese diálogo allí, finalmente Eva se siente tentada, toma el fruto, lo come. No sintió una gran diferencia en ella. Lleva el fruto, le convida a su esposo, a Adán. Él también hace lo mismo. Y ahí comienza toda una serie, como un efecto dominó de catástrofe en la vida de ellos, ¿no? Eh, la Biblia, o Dios le había dicho a ellos, y dice la Biblia, el día que coman de este fruto, ciertamente morirán. No es que hubo una muerte inmediata, pero empezaron a morir algunas cosas que tal vez ellos no se habían percatado o no se habían dado cuenta hasta ahí de cuán importante eran que esas cosas se mantuvieran vivas. Y a nivel de las emociones, había dos emociones con las cuales Dios los había creado y son dentro de las emociones básicas son las que nos acercan a la felicidad. La emoción del amor y la emoción de la alegría. Prácticamente después de ellos transgredir el mandamiento, empezaron a perder prácticamente lo primero que murió en ellos fueron estas emociones. Ya empezó a haber dificultad para el amor, ya no se amaban de una manera tan fuerte como en otro momento habían sentido el amor uno por el otro. Después empezaron a echar culpa de lo que había sucedido, empezó a haber dificultades y crisis en la pareja, pero también se perdió la alegría. Se perdió la alegría. La alegría es una de las emociones que empezó a morir. Y son dos emociones que los seres humanos eh, prácticamente son las que más nos conectan, nos acercan de alguna manera a la felicidad. Pero ¿cuánto cuesta poder tener estas dos emociones y vivirla de una manera maravillosa y fuerte si no fuera por la ayuda de Dios? Y surgieron emociones que no estaban, con las cuales Dios no los había creado. Emociones que no existían en el Edén aparecieron de golpe en este momento, matando el amor y matando la alegría. Aparecieron las emociones del miedo, empezó a tener mucho miedo de Dios especialmente, mucho miedo a lo que podría suceder, mucha angustia, la angustia que es una variante del miedo, una incertidumbre a qué va a pasar,
¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué querrá ahora Dios de mí? Y la angustia incluso de llegar a pensar qué quiere el otro de mí. Para el psicoanálisis la angustia es un miedo, un terror ante la pregunta tan incierta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué desea el otro de mí? ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué desea mi pareja de mí? Estas emociones no existían y ahora les invadían y les generaba un dolor psíquico impresionante. Eh, Aparecieron otras emociones como la del enojo, el enojo en sus diferentes variantes como la ira, como la bronca, la rabia, ¿no? Ante el fracaso, ante la frustración. Estas eran emociones desconocidas para ellos. Surge otra emoción como la tristeza ante la pérdida, porque iban a perder muchas cosas. Empezaron a perder la alegría, empezaron a perder el cariño, el amor, la ternura entre ellos, empezaron a perder el respeto y el cuidado que los animales les tenían. Ahora muchos de los animales salvajes se podían transformar en enemigos para ellos. Empezaron a perder muchas cosas, ¿eh? Y ante la pérdida se instala la emoción de la tristeza que realmente le generó mucho malestar y tuvieron que lidiar con ellas. Cuando las primeras hojas de los árboles empezaron a caer y las flores a marchitar y empezaron a ver la muerte en la naturaleza, empezaron a darse cuenta de la situación tan dramática que estaban viviendo y esto les generaba muchísima tristeza. Entonces la emoción del enojo, del miedo, de la tristeza, de la vergüenza se encontraban desnudos, no solamente ante ellos mismos, sino ante Dios. ¿Eh? Estar desnudos como pareja no era ningún problema en aquel momento, pero ahora se sentían avergonzados uno con otros. ¿Eh? La plenitud, una vida sexual en plenitud que habían vivido, ahora se le hacía dificultosa y tormentosa. Y acá empezaban a haber dificultades en esta área que, que también es algo que empezó a morir en ellos, ¿no? Empezó a morir la armonía, empezó a morir el bienestar, y entonces se instala la emoción de la vergüenza, del miedo, la emoción de la tristeza, la emoción de la culpa. La culpa no existía. La culpa no existía hasta ese momento. La sensación del remordimiento, de de qué es lo que hicimos. No me puedo perdonar lo que he hecho. Y saben que el mayor drama que tenemos al lidiar con la culpa, que es un enojo, una rabia, una bronca grande dirigida contra nosotros mismos, es no poder perdonarnos los errores cometidos por nosotros. O no poder perdonarnos en haber confiado en el otro, en la otra persona que después me falla a mí, ¿no? Entonces, la culpa en sus diferentes variantes realmente genera tormento o atormenta a los seres humanos. Estas emociones eran absolutamente desconocidas y nuevas. Y empezaron a morir, y empezó a morir la emoción de la alegría, la emoción del amor, empezó a morir la armonía, empezó a morir la paz, empezó a morir la serenidad. Pero Dios tenía un plan para rescatar al ser humano. Y es así que más adelante, muchos años más adelante, en la presencia de Jesús, les envía un Salvador. Y ese Salvador trabajaría con los seres humanos para enseñarnos nuevamente a recuperar emociones perdidas y, y a lidiar con las emociones que se nos instalaron y que se nos hacen dificultosa la vida. Y que generalmente, de una u otra manera, la pulsión de muerte, esa pulsión que los psicoanalistas le llamamos con las cuales tenemos que lidiar, se aprovechan y sacan ventaja. La pulsión de muerte se alimenta de la culpa, la pulsión de muerte se alimenta de la agresividad, del odio, de la rabia, se alimenta del miedo, se alimenta de la tristeza. Y lo más tremendo y catastrófico que nos llega a pasar a los seres humanos es que en algún momento nos acostumbramos tanto a estas emociones negativas que realmente hasta de alguna manera nos dan placer. ¿Eh? Cuando Freud escribió Más allá del principio del placer, es que justamente estas cosas que tendrían que ser displacenteras se transforman de alguna manera en placenteras. Y nos acostumbramos a ellas y se transforman como en una especie de drogas adictivas con las cuales convivimos y casi que después se nos hace tan difícil la vida de poder eh, disfrutar de emociones como el amor
y la alegría, que son elementos indispensables para una buena pareja, para relacionarnos con los amigos, para que nos vaya bien en el trabajo, para criar bien a nuestros hijos, para llevarnos bien con nuestros padres, ¿no? Pero bueno, a través de la presencia de Jesús hay esperanza y justamente la presencia de Cristo en la humanidad y la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo eh, podría producir dentro de nuestros corazones y de nuestra mente los frutos del Espíritu, dice la Biblia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? O frutos espirituales, pero son frutos del Espíritu que es de una íntima relación con Dios. Lo perdido en el Edén, amor, gozo o alegría, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿no? Dios quiere volver a instalar el jardín del Edén en nuestros corazones. Si nosotros se lo permitimos y le damos permiso, Él lo puede hacer, porque todavía tenemos la posibilidad de elegir seguirlo a Dios o escuchar sus consejos o no, o hacer lo que nuestras tendencias o nuestras pulsiones nos manden de alguna manera. Bueno, espero que podamos tomar las mejores decisiones y algún día la promesa está de que el Edén que existió será restaurado en esta tierra. Que Dios los bendiga.